Buenos días. Vamos a empezar el mensaje con una hermosa, preciosa verdad del Señor. Se los voy a leer yo. Es el capítulo más grande de toda la Biblia, es el Salmo 119. Yo les leo el verso 92 y 93. Una hermosa verdad de Dios. Dice así el Salmo 119, verso 92 y 93. Fíjense qué interesante. Si tu ley, el original hebreo, la Torá, específicamente los 10 mandamientos. Ojo con esto. Si los 10 mandamientos no hubiesen sido mi delicia, algo que consideraba muy valioso, muy importante, ya en mi aflicción hubiera perecido. El original de perecer es abad, que quiere decir, me hubiera descarriado, me hubiera perdido. Si no hubiera sido algo valioso en mi corazón, tus 10 mandamientos, ya me hubiera extraviado, ya me hubiera perdido. Inclusive habla el original de destrucción. Destrucción para tu vida. Pero vean la importancia de tener presentes los 10 mandamientos. Y dice el verso 93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos, vean la bendición, porque con ellos me has vivificado. El original, Hayá, con K al principio, porque con ellos me has dado nueva vida, nueva fuerza. Vean la importancia de los mandamientos escritos por el dedo de Dios. Continuamos entonces con nuestra serie, ya les dije parte del título, los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. La importancia, llenan de vida, te ayudan para tener dirección, lo que estábamos platicando. Y nos toca hoy el octavo, vean, ya nos toca el octavo mandamiento. ¿Quién puede pasar adelante y decirnos los primeros 7? En hebreo, nada, no es cierto. Acuérdense que Dios prometió escribirlo en el corazón de cada uno de sus hijos. ¿Por qué a Dios le interesa que los mandamientos estén en nuestro corazón? Porque Dios quiere que los apliques. Porque sabe Dios, Dios es sabio, no se equivoca. Gloria a tu nombre, Señor. Sabe Dios que si vives aplicando sus mandamientos, vas a ser completamente feliz. Dios quiere tu felicidad porque te ama. Todo lo que Dios te pide siempre es para tu bien. Y empezamos con el octavo mandamiento. Está en Éxodo capítulo 20, verso 15. ¿Cuál es el octavo mandamiento escrito no por hombres? Toda la palabra de Dios fue inspirada, pero una parte pequeñita que no fue inspirada por Dios fue escrita directamente por el dedo de Dios. Específicamente el Decálogo, los 10 mandamientos. Entonces, Éxodo 20, verso 15. ¿Cuál es el octavo mandamiento? La palabra de Dios enseña, Dios dijo, no hurtarás. ¿Está fácil que nos lo aprendamos? No hurtarás. El original hebreo es la palabra ganaf, con B grande al final. Ganaf, que quiere decir robar, literal o figurativamente, que tiene también que ver con el engaño. Dios nos dice a través del octavo mandamiento, no robarás, no engañarás. Robar, de acuerdo a un diccionario, es quitar algo que le pertenece a otro, aunque sea algo mínimo. Cuando tú le quitas algo que pertenece, lógico, a otra persona, de acuerdo a la definición, estás violando el octavo mandamiento. Quitar algo que le pertenece a otro. Pero Dios quiere que profundicemos más, que escudriñemos, que no nos conformemos con la palabra escrita. Hace tiempo les platiqué de una persona llamada Orígenes. Orígenes representaba la palabra de Dios con una nuez. La nuez tiene primeramente una corteza que es verde. ¿Sí la han visto? Parece como un higo verde, la nuez.
la corteza y después quitan algunos, inclusive algunos animalitos o el hombre, quitan la corteza y llegan a la cáscara. Y después de la cáscara, algunos que tienen buenos dientes, no es cierto, con instrumentos, pueden llegar al fruto para poderlo disfrutar. Y Orígenes decía que la palabra de Dios era como las nueces. Empiezan con la corteza. La corteza es lo literal, lo que está solamente escrito. Hay personas que leen, dicen, no hurtarás. ¿Hurtar? ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Me quedo aquí, me voy. No les interesa profundizar, llegar. Como ven un iceberg, ven la punta del iceberg y es algo chiquito. Pero por dentro del mar hay una cosa tremenda, ¿verdad? De la misma manera, Dios quiere que no te conformes, que quites esa corteza, que es amarga muchas veces. Hay que trabajar, hay que tener diccionarios, hay que estudiar, hay que estar cerca de Dios para poder quitar esa corteza y llegas a la cáscara. La cáscara, decía Orígenes, es como la doctrina, donde puedes saber cómo ser un hombre bueno. Puedes saber que robar es quitar algo que le pertenece a otro. Pero no tienes el poder de cambio, el poder que te da Dios para hacer las cosas. Pero hay personas que no se conforman y siguen adelante, apasionados para el Señor. Quitan esa cáscara y llegan al fruto, a entender los misterios de Dios escondidos en este precioso libro. ¿Alguien quiere no conformarse con cortezas ni cáscaras y llegar al fruto, a comprender, a obtener la revelación, la profundidad de este mandamiento? Entonces, para comprender esta profundidad, tenemos que comprender algo muy importante. Para comprender esto, voy a leerles 2 versículos. Mateo, por favor, capítulo 5, verso 48 primeramente. Vamos al Nuevo Testamento, Mateo 5, verso 48. Vamos a quitar la corteza, la cáscara, y vamos a llegar a la enseñanza atrás del 8º mandamiento. Que Dios abra nuestro corazón para poderlo comprender. Mateo 5, verso 48. Hermoso. La gente, después de escuchar a Jesús hablando, decía que se admiraba de su doctrina. Así acaba el capítulo 7 de Mateo. Recuerden que todos los libros son completos, continuos. No existían antiguamente ni división de capítulos ni versículos. O sea que tienen que tener presente esto cuando estudien la palabra de Dios. No había división de capítulos ni de versículos, eran libros completos. Entonces, cuando vemos al final del capítulo 7 que dice Mateo que la gente se admiraba de las palabras de Jesús, nos habla de todo lo que pasó en un sermón especial en el Monte de los Olivos desde el capítulo 5. Desde el capítulo 5, de los más hermosos capítulos, para mi gusto, de toda la Biblia, Jesús, lleno del Espíritu Santo, empieza a hablar. Continúa hablando y vamos a platicar de parte de lo que Dios dijo ese día en ese monte. Mateo 5, por favor, verso 48. Dice así la palabra de Dios. Fíjense, para poder comprender la enseñanza del 8º mandamiento, como Dios quiere que su pueblo lo entienda, vean, sed pues vosotros perfectos. Vean la enseñanza del Hijo de Dios. Dios nos pide, sean perfectos. ¿Como quién? ¿Con quién nos tenemos que comparar? Vean esta enseñanza de Jesucristo. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Como Dios mismo. Perfecto, la palabra perfecto, el original griego, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es la palabra teleios. Quiere decir completo, donde no falta nada, donde ha sido preparado, capacitado por Dios para poder hacer su voluntad. Madurez, nos habla de madurez, nos habla de perfección. Pero vean a qué nivel Dios quiere que marquemos una diferencia. Si ustedes leen versículos anteriores, Dios nos habla del amor, al grado de amar a las personas que te maldicen. ¿Cómo crees? Dios dice, el amor, vas a marcar una diferencia como hijo de Dios, al grado de que vas a orar, vas a amar a las personas que te ultrajan, que te lastiman, que te mienten, que te engañan.
Solo así verdaderamente podrás ser un hijo de Dios. Es impresionante cómo Dios nos enseña que debemos de marcar una diferencia. Tenemos que ser perfectos, maduros, completos, listos en toda buena obra, tal cual nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Saben por qué a Dios le interesa nuestra conducta, nuestro testimonio? Porque tu ejemplo tiene mucho poder. Tu ejemplo arrasa, motiva, vence cualquier palabra. El apóstol Juan explicaba en sus cartas: hijitos, no amen de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad los hechos. ¿Cómo se llama ese libro que está en el Nuevo Testamento? Las buenas intenciones, ¿lo han leído? Las buenas intenciones de los apóstoles. Así se llama, ¿verdad? Buenas intenciones, nada más pensar, pero no actuar. No, es hechos. Hechos de los apóstoles. Hacer las cosas más allá de palabras. El testimonio es bien importante para el Señor. Y punto 2, aparte de que Dios nos dice de que tenemos que ser perfectos, ¿quién es nuestro modelo a seguir, Señor? Dios mismo. Así como yo soy perfecto. Se dice bien fácil, ¿verdad? Pero imagínense esas palabras. Y punto 2, Levítico, por favor. Yo se los leo para que va a aparecer en los monitores. Si lo quieren buscar, lo pueden hacer. Levítico, capítulo 20, verso 26. Levítico 20, verso 26. ¿Qué nos dijo el Señor en Mateo 5, verso 48? Dios quiere que ¿qué? Que seas perfecto, maduro, completo, estable, lleno del Espíritu Santo, para actuar de acuerdo a su voluntad. Dios pide que seas perfecto como Él es perfecto. Él es tu ejemplo. Punto 2. Dice Levítico 20, verso 26. Habéis pues de serme santos. ¿Qué más dice? Porque yo, Dios, soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos, de su propiedad. La palabra santo en el original hebreo es la palabra kadosh. En griego es, ya lo platicamos, agios. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Dios quiere que seas perfecto como Él es perfecto. Y Dios quiere que seas santo como Él es santo. La palabra kadosh significa ser, fíjense en esta definición de Dios, físicamente puro, moralmente intachable. Eso es para Dios la santidad. Físicamente puro, moralmente intachable. ¿Como quién, Padre? Como Dios es santo. Para poder obtener la revelación de la profundidad que está atrás del 8º mandamiento, hay que entender que Dios quiere que tú seas perfecto como Él es perfecto, y que Dios quiere que seamos santos como Él es santo. ¿Han escuchado la clásica frase de que los hijos son un claro ejemplo de cómo son sus papás? ¿Por qué? Porque los hijos imitan a los papás. Inclusive ves al niño que se para así, y ves al papá y está igual. Ves al abuelo que camina de una forma y el niño camina exactamente igual. Hay niñitos chiquitos que contestan, no, ahorita no, pero muchísimas gracias. Y dices, órale, ¿por qué? Porque lo imitan, porque aman a sus papás, porque están cerca de sus papás, porque admiran a sus papás. Por eso es de que para los niñitos los papás son su modelo a seguir, y de la misma manera pasa con Dios. Dios, para los que le conocen, para los que realmente son sus hijos, son familia espiritual, Dios debe de ser el modelo para seguir. Por eso es de que Dios dice, sean maduros, sean perfectos como yo soy perfecto. Ahora yo soy tu ejemplo de vida. ¿Y cómo vas a ser mi ejemplo? Porque yo estoy contigo. Por eso tenemos que estar cerca de Dios. Así como los niños copian
la forma de vida de los papás, porque conviven con ellos de la misma manera, cada uno de nosotros, si estamos cerca de Dios, como dicen, el que con lobos anda, ¿qué? A aullar se enseña, ¿verdad? Si tú te juntas con Dios, ¿cómo va a ser tu caminar? Vas a parecerte a tu Padre que está en los cielos. Dios es el modelo para nuestra vida. Entonces, de acuerdo al nivel de moral de Dios, de acuerdo a lo que estamos platicando, Dios nos habla de perfección. Pero es que yo no puedo. No, sí puedes. En Cristo todo lo puedes. Es una promesa del Padre. ¿Cómo es que Dios quiere que te veas? Pablo decía, soy todopoderoso en Cristo. No hay arma forjada que pueda contra mi vida. Hay que entender estas promesas del Señor. Dios quiere que seamos perfectos y Dios quiere que seamos puros, moralmente intachables, al grado de cómo es Dios. Entonces, de acuerdo al nivel de moral de Dios, ¿a qué se referirá con el 8º mandamiento? Dios, no robarás. De acuerdo al nivel de moral de un Dios santo. Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo podemos entonces transgredir su mandamiento? Vamos a platicar hoy de 3 formas diferentes en que podemos transgredir, violar, faltar al 8º mandamiento de Dios. Número 1, podemos transgredir su mandamiento, número 1, robando o quitando algo que le pertenece a los demás. Número 1. Y ahí entran todos los robos con violencia, desafortunadamente que cada día son más, violando el 8º mandamiento, los secuestros, las extorsiones. Pero vamos a dar un paso más adelante. Y si a mí se me hace fácil llevarme el papel del baño de la congregación, por ejemplo, a lo mejor estoy muy sensible, Dios tocó mi corazón y tomo un Kleenex y tomo otros 3 para el rato, ¿no? ¿Qué va a pasar aunque sea una pequeña cosa? Tomar una pluma en tu trabajo, llevarte hasta hojas o un clip. ¿Cómo es el nivel de moral de Dios? ¿Cómo es que Dios quiere que entendamos el 8º mandamiento? Dios nos habla de marcar una diferencia con los de afuera e inclusive con los de adentro. Dios ve tu corazón, la actitud que tenemos en el corazón. Hay que considerar esto. Recuerden que Dios, nuestro ejemplo de vida, es Dios mismo. Lo acabamos de leer en 2 versículos importantísimos para poder comprender el corazón de Dios. Y existe un principio, algunos países tienen este principio. ¿Lo han escuchado? Si algo no es tuyo, seguro es de alguien más. ¿Verdad? No es de que tú, ay Señor, ay, hay un billete y haces ahí tu split para taparlo y que nadie lo vea para recogerlo, o avientas tu vuelta de carro para poderlo tomar antes que otra persona. Si no es tuyo, de seguro es de alguien más. Vean esa mentalidad. En Japón tienen esa mentalidad. Imagínate un ejemplo, por ejemplo. Imagínate que lleguemos a una tienda donde no haya un empleado que te cobre. Imagínense qué nivel. ¿Qué harías tú? Si decimos, miren, la cafetería y la librería, no va a haber una persona, va a haber un cestito donde va a haber cambio. Tú llegas, checas el precio, nadie te está viendo, y tomas, pues yo quiero comprarme esta chapatita, cuesta X dinero, bueno, yo traigo 50, doy mi cambio, lo tomo, nadie me ve y me voy. ¿Qué harías tú? ¿En una gasolinera, por ejemplo? ¿O en una tienda? ¿Serías justo en tener ese cambio que te corresponde? Fíjense qué nivel. Dios nos ve. Es algo importante que tenemos que tener presente. Si hay personas que no conocen a Dios y que lo pueden hacer de esa manera, ¿cuánto más su pueblo? Que nos llama, nuevamente les digo, a marcar una diferencia radical. El Hijo de Dios no necesita que le apunten con un arma, ¿no? Que esté alguien ahí. El Hijo de Dios debe de ser íntegro, comprender el corazón de Dios a ese grado, a ese nivel. Si llegamos, por ejemplo, tarde a nuestro trabajo, tú firmaste un contrato y establecieron X tiempo para poder trabajar. Si tú llegas tarde o te vas temprano y no trabajas como tú debes de trabajar,
lo podríamos considerar, o Dios lo podría considerar, como que le estás robando tiempo a tu jefe, a tu empleo, a tu compañía. Fíjense hasta dónde puede llegar esto. Todo tiene que ver con qué tan cerca estamos del corazón de Dios, para comprender la profundidad del 8º mandamiento, que se relaciona con todos. Y en lo que hacemos, imagínate que vas con un médico y hace cosas que no son correctas. Te cobra por algo que te va a hacer, pero no lo está haciendo con excelencia. ¿Lo podríamos considerar un robo? Que tú contrates a un zapatero, que tú contrates a un herrero y te haga las cosas al ahí se va. ¿Tú crees que eso es correcto? Si tú pagaste por un servicio y no es un servicio de excelencia, estás robándole a esa persona. Estás fallando al 8º mandamiento de Dios. Piensa siempre, ¿qué te gustaría a ti que te hicieran? Hay gente que va a buffets. ¿Sí conocen los buffets, verdad? Imagínense, es un buffet donde comemos como Dios nos marca, o sea, oramos antes, Señor, ¿qué es lo que me conviene? ¿Verdad? Antes de atascarnos, ¿no? ¿Verdad? Entonces llegamos a los buffets y hay gente que, aparte de meterse un atasque, fíjense, esa idea, ¿no? De la gente, del abuso. Dicen, vamos a hacernos unas tortitas y nos las llevamos en la tarde, ¿no? Fíjense qué cañón, he escuchado, de que hay gente que lo hace. Yo lo he hecho. Pero para poderles compartir tengo que saber lo que se siente, por eso nada, ¿no es cierto? Entonces, imagínate que te llevas tu tortita. Bueno, pues que yo pagué una lana por ir a ese lugar, como para echarme mi recalentado en la noche. Ya lo pagué. Ante tu idea o percepción de la justicia y de la moral, eso es correcto, pero transpórtalo a tu casa. Imagínate que invitas a una familia a tu casa y ves que ahí la familia ya está comiendo y de repente sacan una servilletita tus invitados y empiezan a llevarse cosas de lo que les estás ofreciendo para el ratito. ¿Qué harías? Ahí en tu casa ya están, tú ahí para el recalentado, están metiéndolo en sus bolsas. ¿Sabes qué pensarías? ¡Qué cuate más tranza! ¡Qué increíble! ¿Cómo se le ocurre? Pero no lo ves cuando tú eres el que lo hace, ¿verdad? Por eso les digo que tenemos que sensibilizar nuestro corazón para marcar una diferencia en todo, porque Dios nos ve. Recuerden, eso es lo más importante, que Dios quiere que realmente Dios brille a través de su pueblo. No hay otra manera de que la gente se acerque si no es a través de ti, de ti. Otra cosa que quería platicarles de ¿qué creen que piense Dios de las deudas? Hay gente que se le hace fácil endeudarse y después no pagar. Inclusive hay gente que cuando la persona que le prestó va y se acerca y le dice, oye, ¿te acuerdas que quedaste de pagarme hace 3 meses y ya pasaron 2 años? Y las personas, fíjense, se indignan con la persona que le está cobrando. Es que no tengo dinero. A lo mejor tienes para otras cosas, ¿no? Te vas a Acapulco, compras ciertas cosas. Esto para Dios, ¿qué creen que Dios piensa? Considere de las personas que abusan, endeudándose, pidiendo prestado, gastando más dinero de lo que tienen, o reteniendo el sueldo de otros. Para Dios es quitarle, como les estaba comentando, las cosas que no te pertenecen. Para Dios eso es violar el 8º mandamiento. Dios quiere que seas perfecto, íntegro, como Dios es perfecto, como Dios es santo. A ese nivel, a ese grado. Y es más, podríamos llegar a robar años de vida de los demás. ¿Cómo podemos llegar a robar años de vida? ¿Saben cómo? Cuando te vale la contaminación, el calentamiento global, por ejemplo, le estás quitando, robando años de vida a niños, ¿qué futuro crees que le espera a tu hijo de 5 o 6 años? Si seguimos viviendo sin que nos importen los demás, olvidando los mandamientos del Señor. ¿Qué crees que está pasando? Si hay gente que ya está cayendo enferma por los niveles de plomo, por los niveles de contaminación en la ciudad y en los lugares cercanos, y la gente no hace nada. Y vean cómo esto tiene que ver con no robarás y tiene que ver con los demás mandamientos, como no matarás. Y tiene que ver también con los primeros. Por eso el apóstol Santiago
Se los dije, Santiago 2, verso 10, en otras predicaciones. El líder en el primer siglo de la era cristiana dijo: si tú obedeces toda la ley, pero se te ocurre no obedecer un mandamiento, te haces culpable de todos. ¿Por qué? Porque todo se relaciona. Si tú no amas a Dios por sobre todas las cosas, te va a valer lo que pase con los demás. Pero si yo obedezco los mandamientos de Dios, si tú le obedeces, te va a ir bien. Vas a ver un cambio radical en tu vida, en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposa, en la vida de tu nación, en la vida del mundo entero. Todos los mandamientos de Dios son para nuestro bien. Podemos llegar a robar la paz a las personas. Llegamos, y nos ha pasado a todos, de que llegas y en lugar de que sea una bendición en tu casa, dices: ¡ay, ya viene! No, ya tu hijo está, por favor. No es el coco al que le tiene miedo, es al papá o a la mamá que está con los ojos tratando de cerrarlos y dormirse para que cuando su papá o su mamá llegue, que los encuentre dormidos. Imagínate, en lugar de que venga la paz, que tú puedas traer esa paz, esa tranquilidad. Dios está trabajando en cada uno de nosotros en esto. Pero podemos robar la paz, la felicidad de los demás. Vean hasta dónde llega este octavo mandamiento, es importantísimo. El no robarás. Hay cosas importantes. Hay veces que los papás le roban tiempo de calidad a sus hijos. ¿Cuántas veces te has puesto con tus hijos? Ni siquiera sabes qué es lo que les gusta, el tiempo que pueden. Mira, hay gente que se dedica a trabajar y descuida lo más importante. Y creen que trabajamos para darles cierto nivel y lo hacemos en teoría por nuestros hijos, pero nos damos cuenta que los niños crecen y no tienen una figura paterna ni una figura materna de Dios como ejemplo. Y llegan los momentos y las broncas cuando llega la adolescencia. ¿Y los papás dónde estuvieron? Pensando que el dinero traía la felicidad. Yo no digo que los hombres o las mujeres que sienten de Dios trabajar de manera secular, esto es de Dios, definitivamente, pero Dios no quiere que descuidemos lo más importante, que es tu familia. Pero para que no descuides a tu familia, tienes que tener a Dios en primer lugar. Solo así, si tu pareja ama a Dios en primer lugar, ama y pone a Dios en primer lugar, créeme que no te va a faltar nada. Y no hablo nada más de lo económico, sino de lo emocional y de lo espiritual. Y hay una enseñanza en la Biblia que nos habla también de robar. Fíjense qué interesante, yo se los leo. Está en 2 de Samuel, capítulo 15, verso 6, por favor. 2 de Samuel, capítulo 15, verso 6. En base a todo lo que hemos platicado, ¿habrá alguno en medio de nosotros que no haya violado el octavo mandamiento? Híjole, robar hasta la tranquilidad, con mi carácter, con mis decisiones, la paz, robar vida. A los demás estamos hablando primeramente. Está tremendo, ¿verdad? Entonces, 2 de Samuel 15, yo les voy a leer versículos anteriores. Vean, les voy a hablar. Imagínate esta historia. Voy a hablarles del rey David y de su hijo. ¿Cómo te esperas que te trate un hijo? A un padre, imagínate. El hijo, uno de los hijos del rey David, llamado Absalón. Vean, les voy a leer algunas partes desde el verso 2. No lo busquen, yo les leo. Dice, para que comprendamos a qué me refiero con el octavo mandamiento. Ya cualquiera que tenía pleito, vean, había un problema entre personas, querían llegar delante del rey a juicio, ¿sí? Entonces Absalón los llamaba aparte antes de llegar con el rey y les decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. ¿Quieres hablar con el rey David? Está cañón. Pero a ver, ven conmigo, su hijo, el hijo Absalón, ven conmigo, a ver, platícame qué es lo que tienes. Y vean lo que había en el corazón de Absalón. Y en el verso 4, les leo partes, dice: ¿quién me pusiera? Vean lo que dice Absalón: ¿quién me pusiera por juez para que viniesen a mí todos los que tienen pleitos o los que tienen negocios, que yo les haría justicia? ¿Sí? Y vean, y acontecía que cuando alguno, estoy en el verso 5, acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, es 2 de Samuel 15, verso 5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, extendía la mano, vean lo que hacía Absalón, extendía la mano, lo tomaba, lo besaba, ¿sí? Vemos que él
le daba la razón a todas las personas, aunque no la tuviesen. No hablaba con la verdad, era lisonjero, hipócrita, interesado. Él tenía un objetivo y por eso es de que apapachaba a todos los que querían llegar con el rey. Y estoy hablando de su hijo, y el versículo que me interesa, 2 de Samuel 15, verso 6, que dice: de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de Israel. Vean, cuando somos hipócritas, cuando tenemos un objetivo y ahí estamos manipulando a las personas para lograr ese objetivo de esta sabiduría terrenal, animal, diabólica, que desafortunadamente está presente en este mundo, como decía el apóstol Santiago, estamos robando el corazón de los hombres, de las mujeres. Qué tremendo ejemplo, ¿verdad? Robar el corazón de los demás a través de los engaños. Y les decía al principio que podemos transgredir el mandamiento de Dios de no robarás, quitando algo que le pertenece a los demás. Hemos puesto varios ejemplos. Punto 2. Podemos transgredir el mandamiento de Dios robando algo que le pertenece, ¿a quién creen? A Dios. Punto 2. Podemos transgredir su mandamiento robando algo que le pertenece solo a Dios. Vamos a poner unos ejemplos, por favor. En Jeremías capítulo 23, por favor. Jeremías capítulo 23. Ay, ¿a poco yo puedo robarle algo a Dios? O sea, ya entendí que puedo robar muchas cosas a los demás. ¿Cuántas cosas hemos hecho que hemos violado el 8º mandamiento del Señor a ese nivel, a ese grado? Jesús dijo, si tu justicia no es mayor de las personas que en teoría están cerca de Dios, los doctores de la ley, los que conocían la Torá, el Tanaj hebreo, el Antiguo Testamento, ellos decían, mira, mientras que yo no le quite nada, yo no llego a una pistola, yo no estoy violando el 8º mandamiento. Pero Jesús dijo, tu justicia tiene que ser mayor que la de ellos, porque tú tienes la revelación de Dios. Dios habla a tu corazón al grado, como hemos platicado, de guardar tu corazón con excelencia, ser perfectos. Físicamente, ¿qué? Qué bueno que van conmigo. Físicamente puros, moralmente intachables. En otras palabras, kadosh o agios en hebreo y griego. Sean santos como Dios es santo. ¿Vean? Dios espera mucho de ti. Por eso es de que Dios dice, tú puedes llegar a ser como yo. Pero es que yo no puedo. No, sí puedes. Y Dios te da todas las cosas para que comprendas que con Él todo es posible. Gracias a Dios. Entonces, ¿podemos robar algo que le pertenece a Dios? Estamos en Jeremías capítulo 23, por favor. Vamos a leer del 30 al 33. Vean este ejemplo que da el profeta Jeremías, un profeta muy sensible de Dios. Jeremías 23, voy a leerles desde el verso 30. ¿Cómo podemos robarle a Dios? Vean este ejemplo. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Dios, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano, se apropian de las palabras de Dios, que Dios no habla, pero yo digo que Dios me dijo y empiezo a compartir de esta manera. Fíjense lo que dice más adelante, verso 31, dice Dios, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Así dice el Señor, y Dios nunca te mandó. Te apropias de las palabras de Dios. ¿Con qué autoridad? Inclusive Dios no está contigo. Fíjate lo que dice el verso 32. He aquí, dice Dios, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Dios. Aquí entran como robo a las palabras, a la autoridad de Dios, todas las enseñanzas de hombres, inventadas por hombres, todas las religiones falsas. Dios no estableció ninguna religión. Eso enseña toda la Biblia. Dios está buscando un pueblo que le crea,
y que le entregue todo su corazón, que entienda tantas cosas que Dios enseñó hace 2000 años en Jerusalén, que hablaremos al final de este mensaje. Entonces vean qué interesante cómo inclusive podemos robar a Dios a través de estas falsas enseñanzas. Se levantan hombres muy fácil a hablar. ¿Quién me puede ayudar? Alguien que estudia considerablemente la palabra de Dios. ¿Lalo? A ver, Lalo, ponte de pie tantito. A ver, Lalo, te voy a hacer una pregunta, ¿sí? Yo sé que tú puedes contestar. ¿Estás listo? ¿Cuántos animales metió Moisés al arca? No fue Moisés, fue Noé. Muy bien. ¿Quién fue? Noé, ¿verdad? Un aplauso a Lalo. Gracias a Dios. Me había puesto con él de acuerdo al principio de... Muy bien, Lalo. No es cierto. Me dice, ¿qué? ¿Seguro? ¿Fue Noé? ¿Seguro? No es cierto. Muy bien, Lalo. Pero fíjense, y esta no es una historia inventada. Hace tiempo unos hermanos comentaron que en una congregación se levantaban como tipo profetas, supuestamente llenos del Espíritu Santo, y empezaban así. Y así como Moisés metió en el arca... Y todos... Moisés. Y supuestamente hablaban de parte de Dios, ¿no? Fíjense cómo es importante que tengamos presente, no debemos de hacer nada, como dicen, calladitos, nos vemos muchas veces más bonitos. Dios puede hablar a través de tu boca, sí, pero que sea siempre guiado por el Señor. Porque si tú usurpas el lugar de Dios, si tú te apropias de lo que no es tuyo, estás robándole autoridad al Señor. Y lo acabamos de demostrar en estos versículos. Robarle a Dios. Fíjense, y el más importante es Malaquías, por favor, de cómo es que el pueblo puede robarle a Dios. Malaquías capítulo 3. Voy a leerles el verso 8. Malaquías capítulo 3, verso 8. Muy bien, Lalo. Malaquías capítulo 3, verso 8. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra de Dios: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros, vean lo que Dios dice a través de Malaki o Malaquías, pues vosotros me habéis robado. El original también se relaciona, me habéis defraudado. Vean cómo Dios tiene puestas muchas esperanzas en su pueblo. Dios nos ama, Dios quiere que sigamos su ejemplo. Sí se puede, pero Dios dice, el pueblo me ha robado, me ha defraudado. Imagínate el corazón de un Dios lleno de amor, el único Dios verdadero. Y dice, y dijeron los demás, ¿en qué te hemos robado? Y dice aquí la palabra de Dios, en vuestros diezmos y ofrendas. En otras palabras, lo hemos platicado, estos versículos nos hablan, más allá de dinero, de la actitud que debe de haber en tu corazón. Para Dios son las primicias. Dios demanda el primer lugar en todo. Lo mejor y lo primero debe de ser para Dios. Porque a Dios le interesa dónde vas a guardar tu corazón. Tu corazón no puede estar dividido. Y se demuestra en el tiempo que le das de calidad a Dios todos los días. Se demuestra en el dinero que tú destinas para poder ayudar y levantar esta obra. Todo esto es para Dios, no es para los hombres. Y más allá de imposiciones, lo platicábamos al principio, Dios está buscando que tu corazón y mi corazón se sensibilicen al Señor. Quitarle tiempo de corazón, tener nuestro corazón dividido. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios todos los días? Tiene 24 horas el día, ¿verdad? O 28, 24, ¿verdad? De esas 24 horas, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios? Del tiempo que le dediques depende todo en tu vida. Depende el éxito en tu vida, la felicidad, la paz, el amor, el éxito a nivel familia. ¿Cuánto tiempo estás con el Señor? De calidad con el Señor. ¿Cómo le puedes robar a Dios? ¿Sabes que Dios te ha dado talentos que quizá ninguno tiene?
Dios te ha dado talentos, y hay hasta una parábola preciosa, la han leído en los evangelios, que Dios dice, mira, yo te he dado talentos. Hay personas que cantan muy bonito, hay personas muy hábiles para tocar instrumentos, hay personas que tienen esa capacidad para poder ser líderes, hay personas que saben enseñar. Dios te ha dado talentos. ¿Qué has hecho con esos talentos que Dios te ha dado? Dios ha dado talentos de servicio. Hay personas que me encanta ver, de que las puedes poner inclusive hasta lavar los baños, pero ahí están, ¿sabes qué? Porque esto lo hago como para el Señor. Y acomodo las sillas y es para el Señor. Y gracias a Dios por la vida de cada uno que nos enseña sin palabras, a través de esa conducta. Puedes apreciar esa cercanía, esa sensibilidad que tienen con Dios a través de sus hechos, más allá de palabras. ¿Quieres saber quién está cerca del corazón de Dios? Mira cómo es su vida. La humildad y sencillez de corazón, más allá de críticas, de juicios, no vienen de Dios. La sabiduría de lo alto llena de buenos frutos. La sabiduría, gloria a tu nombre, Padre, que viene del Señor. Y llegará el día en que Dios te diga, oye, yo te di todos estos talentos, ¿y qué hiciste? No, pues la verdad, yo pues sí sabía que tenía estos talentos, pero pues yo no hice nada, yo los escondí. ¿Qué dice en la parábola? Lo que dice el dueño, ¿verdad? El amo de esa parábola: siervo malo y negligente, porque yo te di todos estos talentos, y a lo mejor tú tenías un talento para poder servir, ayudar, y no hiciste nada, y tenías un talento para poder compartir. Hay gente que se muere por compartir del Señor, pero no quiero, me da pena, me da flojera, yo no quiero, no sirvo para esto más que ciertos días que yo no soy cansado, en fin, siempre hay excusas. Pero vamos a darle cuentas a Dios de todos los talentos que Él te ha dado y que has decidido robarle esa bendición a los demás. Es algo tremendo, ¿eh? Cuidado con esto. Podemos robarle a Dios de muchas maneras. Lo más importante es de que Dios quiere el primer lugar. Y si no se lo das, si quieres tener un corazón dividido en el fútbol, en los amigos, en las fiestas, en el trabajo, en lo que quieras. Y Dios sí es importante, pero también es importante esto. Dios demanda el primer lugar. Si tú le quitas el primer lugar a Dios, estás violando el 8º mandamiento. Y si no obedeces, ya sabes lo que va a venir a tu vida. No porque Dios te castigue o te premie, porque Dios es sabio, y Dios por eso estableció todos estos mandamientos, porque sabe que si los obedecemos nos va a ir bien. ¿Sí? No es imposición, no es un castigo, es de que Dios conoce porque te ama y porque Dios te creó. Es una gran bendición y hay que verlo de esa manera. Y el punto final: podemos transgredir su mandamiento, les dije, quitándole algo que le pertenece a los demás. ¿Sí? Punto 2. Podemos transgredir su mandamiento robando algo que le pertenece a Dios. Más importante, recuerda, tu corazón. Tu corazón debe de ser del Señor. Lo primero, lo mejor es para Dios. Y punto 3. Podemos transgredir su mandamiento robándole, ¿a quién creen? ¿A quién le podemos robar? ¿A los demás? ¿A Dios mismo? ¿A quién más? ¡A ti mismo! Fíjense qué interesante. Puedes llegar a violar este mandamiento robándote a ti mismo. Tú solito, por las decisiones que tomas, sin tomar en cuenta a Dios, estás robándote tu paz, tu felicidad, inclusive años de vida, porque estás trabajando y no tomas en cuenta a Dios, y estás desgastándote a través del estrés, y puedes llegar a robarte años de calidad de vida, tomando decisiones de querer ser un esclavo de algún vicio, como puede ser el alcohol, como puede ser el cigarro, que hay artículos, lo platicamos en el mandamiento, no matarás, que enseñan que cuando tú inclusive estás oliendo el cigarro de otra persona, es que yo no fumo. Yo cumplo el mandamiento de Dios, no mato, porque sé que el cigarro es veneno, pero ahí estás con gente que está fumando. Y está comprobado que el mismo daño de la persona como fumador activo, la tienes tú como fumador pasivo por reunirte con ellos. Y está comprobado que puedes tener tus últimos 20 años de vida llenos, fíjate, por estar desobedeciendo los mandamientos de Dios. Puedes robarte 20 años de tu vida teniendo
problemas y enfermedades. Imagínate que tengas que gastar miles de pesos por todo lo que disipaste cuando fuiste joven. Los últimos años llenos de dolor, tomando ansiolíticos, tomando narcóticos, porque ya no te hacen los analgésicos clásicos. ¿Por qué? Porque robaste, por tomar decisiones precipitadas, robaste años de tu vida, tú solito. No le eches ¡ay, es que mi familia! No. Es que mis papás, no. Es que el diablo, a todos le echamos la culpa. Tú tienes la decisión, tú tienes el control, tú decides si quieres seguir robando, inclusive a ti mismo. Ya vamos terminando, vamos a terminar con 2 versículos, por favor. Bueno, nos habla Dios de que podemos robar de muchas maneras, inclusive a Dios mismo, inclusive a nosotros mismos. Pero a ver, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Me acompañan, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, por favor. Familia espiritual. Solamente puede haber una de 2 cosas en tu corazón. Ojo, solamente puede haber una de 2 cosas en tu corazón. O confianza en Dios, o temor. No puede haber las 2 cosas. O realmente le confías en Dios, o vas a tener tu corazón lleno de temor. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Miren la promesa del Padre. 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque Dios no te ha dado, a ver, yo sé que hasta algunos se lo saben de memoria, que Dios hable a lo más profundo de nuestro corazón. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Dios no quiere que seas un cobarde. Fíjense lo que dice Dios. Se pagó un precio muy grande. Hay que entender esto. Para los discípulos, cuando decían, Dios demanda perfección, Dios demanda santidad, ¿cómo podemos llegar a tener esto? Lo que tú pides es imposible para los hombres. Y Jesús les decía, todo lo que ustedes creen que es imposible para los hombres, pero es posible para Dios que está con ustedes. Dios no te ha dado un espíritu para que seas un cobarde, un mediocre, alguien que siempre está cohibido, alguien que cree que nació para ser cola, no cabeza. Dios tiene otros propósitos para tu vida. Dios te ve. Dios no ve todos esos puntos negros que todos tenemos. Dios ve un precioso diamante que está siendo pulido, trabajado para cumplir un propósito perfecto, eterno de Dios. Para que, como Dios es luz, tu caminar sea una luz, para que la gente pueda conocer a Dios a través de tu vida. Lo más importante es el amor. Y aquí lo dice, vean, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Puedes tener el control de tus emociones, para que sepas decir que no, para que cuides tus finanzas con sabiduría, para que cuides tu corazón de las ofensas. Dios puede hacer este milagro en tu vida. Por eso dice, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, Dios te dio un espíritu de poder, de amor, que marca la diferencia, y de dominio propio. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Por qué es que no podemos hacer las cosas? ¿Por qué es que muchas veces estamos transgrediendo y faltando a los mandamientos de Dios? Recuerda, por eso es de que Dios te trajo en esta mañana, porque Dios quiere que comprendas que si tú vives de acuerdo a los mandamientos de Dios, te va a ir bien. Todo esto es por amor. Todo lo que Dios dice es porque te ama. Tenemos que comprenderlo de esta manera. Si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Puede ser la última oportunidad que Dios te está dando a tu vida, antes de que cometas un error que te cause mucho dolor y tristeza, que difícilmente hay personas que se levantan por no tomar en cuenta a Dios. Hay que tener cuidado con esto. La Biblia enseña sobre toda cosa, Roberto, familia espiritual, guarda tu corazón. De él depende todo, mana la vida. Tu corazón es lo más importante, y Dios quiere estar entronado
en Él. Entonces Dios dice que nos ha dado un espíritu, vean, un espíritu. Si en Isaías 59 dice que la palabra de Dios dice que el pecado ha hecho separación entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque Dios no puede ver el pecado, porque Dios es un Dios 3 veces santo. ¿Saben por qué abomina Dios el pecado? Por amor. Porque Dios sabe lo que traerá el pecado a tu vida. Por eso es de que Dios abomina el pecado, porque te ama con todo el corazón. Por eso Dios abomina la maldad, porque Dios te ama con todo el corazón, porque sabe el daño que traerá el pecado a tu vida. Y Isaías 59, verso 1 y verso 2 dice: la mano de Dios no se ha cortado, ni se acortará jamás. Pero tu maldad ha hecho una separación entre Dios y tu corazón y tu vida. Pero hace 2000 años, gloria a Dios, la mayor evidencia del amor de Dios, registrada a nivel histórico en ese triste y glorioso día en Jerusalén, en que Dios estableció la paga del pecado es muerte, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ajenos a los pactos y a las promesas de Dios. No había solución. ¿Cómo poder salvar al hombre sin quebrantar su ley, sin desdecirse? Dios dijo: el alma que pecare, esa alma morirá, sellado con el anillo del Rey por amor, porque Dios quiere que te guardes del pecado que te degrada, te destruye, te envilece. Por amor es de que Dios lo condena. Pero Dios, por amor, hace 2000 años, imagínate al Hijo hablando con su Padre: yo voy a dar mi vida por los demás. Yo voy a dar mi vida por los hombres, por las mujeres. El castigo que ellos merecen por culpa del pecado, yo lo voy a absorber. Fíjense, no existe amor más grande que cuando una persona da su vida por sus amigos, ¿cierto? Termino con esta cita en Juan 10, capítulo 10. Juan 10, capítulo 10. ¿Cómo es que puede ser una realidad este mandamiento? Tener control de mis emociones, de mi carácter. Sí, Dios te dice que tendrás un espíritu, un nuevo corazón, un nuevo espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Pero hay algo que estorba, es el pecado. Dios no puede ver el pecado, pero Dios en la cruz resuelve el problema. Dios decide pagar el precio en esa cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga la vida eterna, tenga el perdón de los pecados, un nuevo corazón, para que Dios pueda depositar a su Santo Espíritu, que es poder para hacer las cosas, que es amor para hacer las cosas, dominio propio. Debe de ser una realidad en tu vida. Y Juan 10, verso 10 dice: el ladrón, vean lo que dijo Jesús, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Vean cómo se relaciona el hurto con la muerte y destrucción, todos los mandamientos de Dios. Pero Jesús, ¿qué dice? Jesús vino para dar vida, y vida en abundancia, para que todo aquel que decida creer de todo corazón. Todos hemos faltado al octavo mandamiento de Dios. Dios quiere que tengas el control, y Dios te dice: no estás solo. Jesús ha venido para dar vida. Solo basta que creas en Él. El creer en Jesús implica que entiendes la gravedad del pecado. Si tú no entiendes la gravedad del pecado, no has creído en Dios, no has creído en Jesucristo. Has creído en vano. Tienes que entender la gravedad del pecado. ¿Cómo es que hay gente que dice que todos los caminos llevan a Dios, que cualquier religión lleva al Padre? Entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Por qué es que tuvo que ser desfigurado de los hombres su parecer? Por toda la hazaña y la violencia de las personas que vivieron en esa época. ¿Por qué tuvo que ser azotado de esa manera? ¿Por qué tuvo que derramar su preciosa sangre en la cruz? Si todos los caminos llevan a Dios. Inclusive Jesús orando: Padre, si es posible, quita de mí esta copa, ¿se acuerdan? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Saben por qué Dios permite que su Hijo muera? Para que la humanidad
comprenda. ¿Quieres comprender cómo ve Dios las cosas? ¿Cómo ve Dios el pecado? Voltea a la cruz. Voltea a la cruz. Dios lo deja como testimonio para que comprendamos la gravedad del pecado, al grado de que el culpable tenía que entregar su sangre, su vida, porque la vida de cada hombre está en su sangre. Y por eso el Hijo entrega su sangre y su vida en rescate por todos nosotros. El castigo que tú merecías, yo merecía, recayó sobre de Él. Y dice, no nada más para perdón de los pecados, sino para que Dios te dé vida, salud, libertad, propósito, victoria, control. ¿Cómo es que yo puedo hacer una realidad los mandamientos de Dios a través de mi espíritu, que es poder? Les conviene que yo me vaya. Viene el Consolador, alguien que va a estar dentro de su corazón, el Espíritu Santo, que es poder de Dios para hacer las cosas. Pero hay algo que estorba. Cristo ha pagado el precio en la cruz para que si tú crees de corazón, Dios te perdona. Dios te hace perfecto delante de sus ojos y deposita lo más hermoso a su Santo Espíritu para que tú aprendas en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, a vivir lleno del Espíritu Santo, y para que puedas tener total libertad y victoria, para que puedan ser una realidad estos mandamientos en tu vida. Vamos a despedirnos en oración. Lo que Dios te pide solamente es que le creas a Él, que le creas a Él. ¿Quieres entender el amor de Dios? Voltea a la cruz. ¿Quieres entender cómo Dios ve el pecado? Voltea a la cruz. Muertos en delitos y pecados, pero Él vino a pagar el rescate por nosotros. Padre, yo daré la vida por ellos. Yo derramaré la sangre que limpiará todo pecado. Yo pagaré el precio por su maldad, para que todo aquel que crea en la obra en la cruz no se pierda. Recibe ese regalo de Dios. Hoy es el día en que Dios quiere que te acerques a Él. Puedes ser hijo y puedes estar lejos del Señor. Dios quiere hoy recuperar tu corazón. No importa lo que hayas hecho, importa lo que vas a hacer a partir de este momento en tu vida. Dulce Dios, gracias por cada mandamiento escrito en tu santa palabra. Padre, cuánto tenemos que comprender tu corazón. Creemos que conocemos muchas cosas de ti, Padre, y nos damos cuenta que estamos tan lejos de poder sensibilizar y tener esa idea, Padre, de cada mandamiento como tú quieres. Padre, te pido perdón, porque mi corazón está dividido, porque no tienes tú el primer lugar en mi vida. Perdóname, Señor. Quiero que sea una realidad cada mandamiento en mi corazón, en mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo. Perdóname, Señor. Creo en lo que hiciste en la cruz por nosotros. Entiendo la gravedad del pecado por la cual tu Hijo tiene que morir en esa cruz. Y también, Padre, confieso que Jesús es el Señor. Confieso que obtengo el perdón a través de la fe, porque así lo enseña tu santa palabra. Y también, Padre, recibo al Espíritu Santo, que es una promesa, Padre, es tu promesa. El sello que debe de ser visible en cada corazón que cree que está cerca de Dios es el Espíritu Santo, la sabiduría de lo alto, que está llena de buenos frutos, de una dulzura en el corazón, más allá de juicio y de crítica. Padre, yo recibo el perdón de mis pecados. Yo me siento libre de culpa en esta mañana, porque creo lo que hiciste en la cruz. Tu sacrificio fue perfecto, Padre, hecho una vez para siempre. Y te doy toda la gloria y te doy las gracias, Padre, porque sé que se va a cumplir tu perfecto propósito en mi vida. Dale gracias a Dios con tus palabras. Díselo. Dios está escuchándote en este momento. Dile gracias, Padre, porque se va a hacer tu perfecta voluntad en mi vida, en la vida de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. Gracias, Padre, tú que ves lo más profundo del corazón. Padre, te recuerdo tu promesa. No estamos solos. El Espíritu Santo marcará la diferencia. Padre,
vidas, Padre, y que exista libertad, vida en abundancia a través de Jesús. Gloria a tu precioso nombre. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Mensaje de poder.